Muy buenas noches nuevamente, estimados amigos, estimados postulantes. El comerciante no puede ejercer por sí solo el comercio, ¿no? Es decir, el comercio se complejiza cada día más y más. Entonces, para esto requiere muchas veces de cierta ayuda, de alguien que le colabore. Es de esta manera que nuestro Código de Comercio también regula la figura de los auxiliares, de los auxiliares del comerciante, ¿no? Aunque está mal llamado en nuestro Código auxiliares de comercio. Vamos a ver por qué. Aunque se puede concebir, ¿no? El comercio que se ejerce por una sola persona, pero esto ya no sucede generalmente de esa manera, ya que el comerciante requiere de ayuda y es así que los auxiliares toman protagonismo. La ayuda de los auxiliares es impulsada por la complejidad del comercio moderno y la división del trabajo, ¿no? Un comerciante que se dedique, por ejemplo, a la venta de muebles tallados, no podrá por sí solo, tal vez no pueda por sí solo, realizar todas las labores que conlleve esa actividad, ¿no? Si bien puede ser un carpintero, por ejemplo, muy talentoso, tal vez necesite de alguien que le ayude en la publicidad, ¿no? Tal vez necesite de alguien que transporte la madera hacia el taller. Tal vez necesita también de una persona que se dedique a las ventas. Entonces, esto se va complejizando más y más. De esta manera, se distinguen auxiliares de comercio y los auxiliares del comerciante, ¿ya? Son dos figuras diferentes. El Código de Comercio boliviano trata sobre los auxiliares de comercio en el título 2, exponiendo sobre administradores, dependientes, corredores y rematadores. Esto genera confusión, ¿ya? Porque los auxiliares, estos en realidad son auxiliares del comerciante. Los auxiliares de comercio son entidades que facilitan el comercio. A ver, esta regulación evidencia que la complejidad de los negocios en el mundo moderno hace imposible que el comerciante pueda abarcar cada aspecto y fases de su industria sin el concurso de sus auxiliares. ¿Cuál es la diferencia entre los auxiliares de comercio y los auxiliares del comerciante? Hay diferentes personas, entidades e instituciones que promueven desde distintos aspectos y en varias formas actividad comercial. Entonces resulta importante distinguir los auxiliares de comercio, que van a ser todas aquellas instituciones que propenden al desenvolvimiento del tráfico mercantil. Por ejemplo, la bolsa de valores, la bolsa de producto, la feria, los mercados, también los banqueros, que si se dan cuenta, no son dependientes, ¿no? O no son personas que van a brindar un servicio directo, sino que van a facilitar ese ejercicio del comercio. Tienen en común la nota económica de colaborar, ¿no? Directamente en la actividad jurídica o contractual del empresario, pero lo hacen por sí mismos, ¿ya? Esto es diferente, lo hacen por sí mismos y además son instituciones macro, ¿no? En cambio, los auxiliares del comerciante son las personas que ayudan al comerciante en la realización ya de las operaciones comerciales específicas. Son personas que se obligan a ayudarlo, ¿ya? Mediante una compensación en el ejercicio de sus actividades económicas. Ejercen el comercio por cuenta y a nombre de otro, entonces, los auxiliares del comerciante, ¿no? Ejercen sus actividades en nombre del comerciante. Los auxiliares del comerciante pueden ser de dos tipos, así lo establece o bueno, nos refiere el teórico Ricardo Sandoval. Pueden ser auxiliares dependientes o independientes. Los auxiliares dependientes están unidos al comerciante por un vínculo jurídico laboral. Hay esa relación laboral. Ustedes ya conocen cómo está formada la relación laboral, ¿eh? La relación laboral tiene que cumplir con ciertos principios, la subordinación, la continuidad, también el trabajo por otros y no por sí mismo. Entonces, hay ciertos principios que se deben cumplir, ¿no? La existencia de un salario,
y que además estos auxiliares dependientes en ciertas circunstancias están facultados para representar y actuar en nombre del comerciante, regidos por un estatuto que les acuerda especiales derechos y que somete al comerciante a determinadas obligaciones, ¿no? El comerciante frente a estos auxiliares dependientes tendrá que cumplir con el pago de beneficios sociales. Actúan en condiciones de permanencia al servicio de un mismo patrón y sobre todo por prestar sus servicios en condiciones de subordinación. Entre estos encontramos a los gestores, administradores y en general a los dependientes laborales del comerciante. Pero además de estos auxiliares dependientes, nosotros encontramos otro tipo de auxiliares que son independientes, ¿no? Estos colaboran en la actividad comercial, pero no están ligados al comerciante por una relación laboral, es decir, por un vínculo de trabajo, sino por otros vínculos contractuales. Actúan con mayor independencia, ¿no? Y muy a menudo solo tienen vinculación ocasional, temporal con el comerciante. En cambio, los auxiliares dependientes tienen una relación de permanencia. Los auxiliares independientes que podemos mencionar serán pues los corredores, los martilleros. Entre estos entonces hay auxiliares autónomos que ejercen sus funciones de forma separada del comerciante. Veamos en primer lugar y con más detalle los auxiliares subordinados. Habíamos dicho, estos pueden prestar sus servicios en el establecimiento comercial o fuera de él. Trabajan para el principal, ¿no? Para el comerciante. Realizan actos por cuenta ajena, por tanto no son comerciantes los auxiliares subordinados. Entre estos podemos encontrar al factor y también a los dependientes. ¿Quiénes son los factores? ¿Ya? Los factores son una figura que históricamente tendría su antecedente en el derecho romano, ¿no? Y se consideraba al factor aquel que era puesto al frente de la administración de una casa de trato, también aquellos a quienes los roperos daban vestidos para venderlos por las casas y a siervos que eran enviados para comprar mercaderías. Como pueden ver, este antecedente demuestra que el factor es alguien que obra en nombre de otra persona, ¿no? La expansión comercial en Roma ha posibilitado la contratación de personas residentes fuera del territorio. En la Edad Media, los comerciantes se encargaban ciertas actividades a un colaborador. En esta época se empieza a utilizar ya el denominativo de factor, que actuaba de acuerdo a las instrucciones recibidas. El Código de Comercio de 1807, el Código francés, no legislaba esto. Sin embargo, el Código Español de 1829 ya se refiere a los factores. El factor es el representante permanente que un comerciante establece para el ejercicio del comercio en un lugar determinado. Sustituye al principal en el comercio a cuyo frente está. Tiene una amplia esfera de representación. Entonces, el factor, estimados postulantes, es un representante, ¿no? Un representante del comerciante. El artículo 72 del Código de Comercio establece que se entiende por factor a la persona que tiene a su cargo la administración de sus negocios o de un establecimiento comercial por encargo de su titular. La designación del factor, su mandato y modificaciones se tienen que inscribir en el registro de comercio, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene un factor, registrará esto en Fundempresa, ¿no? En este caso. ¿Cuáles son las características del factor? En primer lugar, el factor actúa con mandato, ¿ya? Conforme a las facultades que son concedidas por el titular, puede realizar actos y contratos relativos al giro ordinario de la empresa, ¿no? Es decir, aquellas actividades que comúnmente se realizan en este comercio.
Incluso puede intervenir en juicio como actor o como demandado. Si los actos del factor recaen sobre operaciones comprendidas en el giro ordinario de la empresa, se entienden hechos a nombre del titular, incluso si el factor no lo hizo constar así al ejecutarlos, ¿no? Entonces, si el representante ha obrado realizando actos que normalmente se realizan por en esa empresa, es decir, por el comerciante principal, entonces se los considera como si el comerciante principal los hubiese realizado. Ahora, es diferente si el factor actúa en su propio nombre. Y si lo ha hecho por su propio nombre y se demuestra que lo hizo en realidad por el titular, van a tener que responder solidariamente, ¿no? Si hay varios factores, todos van a actuar en conjunto a menos que el mandato establezca que estos puedan obrar con independencia. El factor no es comerciante, esa es otra de las características importantes, ¿no? En tercer lugar, tiene una relación de dependencia y subordinación con el comerciante. Es responsable por todos los daños ocasionados al titular dolosamente. Está sometido a las leyes, ¿no? Tiene que observar todos los reglamentos, tiene que observar las normas del comercio, es decir, no puede el factor desprenderse de estas disposiciones, ¿no? Ahora veamos cuáles son las prohibiciones para el factor, ¿no? El factor no puede delegar el mandato que se le ha conferido, ¿no? No puede nombrar a otra persona que obre en su nombre. ¿Por qué? Porque el comerciante ya ha establecido que el factor sea quien lo represente, ¿no? En segundo lugar, no puede revelar secretos industriales o comerciales de la empresa que administra. No puede constituir una empresa con fines análogos a la empresa del titular. ¿Ya? Hay esa prohibición. Entonces, ya que el factor está ejerciendo una actividad que, bueno, estaría ejerciendo una actividad que ya conoce muy bien, ¿no? Entonces, es por ese motivo que se establece esta prohibición. El factor, además, no puede ejecutar en nombre propio o ajeno negocios del mismo género que los de la empresa en la que presta servicios. ¿Cómo termina sus funciones el factor? ¿O por qué motivos? Por muerte, incapacidad o inhabilitación para ejercer el comercio, por la revocatoria de sus poderes, por la disolución o enajenación de la empresa, puede darse también por renuncia, una vez que la misma sea aceptada, por el vencimiento del término pactado, pues al final puede establecerse que uno sea factor por tiempo específico, ¿no? Puede darse, o bueno, también cesa en sus funciones el momento en que quiebra la empresa. O finalmente cuando comete fraude o abuso de confianza sin perjuicio de la acción penal que podría derivar de ello. Al titular, estimados postulantes, termina siendo responsable por los actos que realice el factor dentro de las atribuciones que él mismo tenga. El artículo 87 del Código de Comercio establece lo siguiente: los actos del factor no autorizados expresamente hacen responsable al titular cuando éste, mediante hechos positivos u omisiones graves, da lugar a que se crea que el factor tiene facultades para actuar en su nombre, ¿no? Entonces, cuando el comerciante principal hace entender que el factor puede realizar esos actos, aunque no tenga esa orden el factor, aunque no tenga esas facultades el factor, tendrá que responder el comerciante principal, ¿no? El artículo 77 del mismo código establece que en caso de existir varios titulares, todos responden solidariamente por los actos del factor. En caso de multas por culpa del factor, por haber contravenido la ley y reglamentos, las mismas se hacen efectivas con cargo al establecimiento que administra
sin perjuicio del derecho del titular de obtener la devolución del factor si fuera el responsable. Entonces, por ejemplo, si el factor administra mi tienda de zapatos que está en Sucre, imaginemos, y ha generado daños mediante esta actividad, entonces se responderá con cargo a ese mismo establecimiento, es decir, ese mismo establecimiento será con el cual se responda por esos daños, ¿no? Y bueno, me habrá afectado a mí como el comerciante principal y yo tendré que exigir posteriormente al factor que me devuelva esos gastos que se han erogado, ¿no? El factor no es lo mismo que el dependiente, ¿no? O sea, no es lo mismo que un dependiente porque estamos ante una persona que representa al comerciante, ¿no? El factor representa al comerciante y esto le da una jerarquía mayor que cualquier dependiente que pudiera formar parte de la empresa o del comercio, ¿no? Que se ejerce en determinada sociedad, por determinada sociedad. Los dependientes son el personal estable al servicio del principal, pero casi siempre sujetos a las órdenes inmediatas del factor, ¿ya? El factor entonces tiene ciertas facultades de decidir por su cuenta, ¿no? Pero los dependientes no, los dependientes obedecen órdenes. El artículo 89 del Código de Comercio establece que se entiende por dependiente a la persona a quien el titular de una empresa o establecimiento encarga la realización de determinadas labores propias del giro comercial o de una clase de negocios en forma temporal o permanente. No disponen de facultades amplias ni permanentes de representación, tal cual sucede con el factor. Pero el principal puede concederles poderes limitados a determinadas operaciones de forma expresa. Cumple funciones técnicas, no cuenta con poderes de representación del principal. Entonces, se darán cuenta que es diferente, ¿no? Al factor. Mientras que en el factor, en el factor domina la idea de representación, en el caso del dependiente predomina la idea de colaboración material, siendo la representación excepcional, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo nombre un factor que administre la tienda en Sucre a aquella persona que está encargada de vender en ese mismo lugar, ¿no? O que se encarga de publicitar o de atención al público, ¿no? Entonces, son aspectos que no debemos dejar pasar por alto. El titular va a responder por todos los actos del dependiente. Y esto incluso ustedes lo han debido llevar en derecho civil obligaciones, ¿no? Ustedes saben que, bueno, en la responsabilidad civil, todo acto que genere daños por parte del dependiente tendrán que ser pagados por el patrón o por el empleador. ¿Por qué? Porque este es el que se beneficia de todos los actos que realiza el dependiente. Ese es el justificativo teórico, ¿no? El titular responde por los actos del dependiente cuando ha conferido la facultad de ejecutar en su nombre determinadas operaciones de su giro comercial, o resulten del ejercicio de las funciones encomendadas. Eso es importante delimitarlo, ¿no? No es lo mismo que se generen daños por el dependiente en acto de sus propias decisiones, en un acto que emane de sus propias decisiones, a el daño que produzca realizando su trabajo. ¿No ve? El artículo 76 del Código de Comercio establece además que los contratos que celebre el dependiente con personas a quien el titular haya dado a conocer su autorización para que ejecute operaciones de su giro, van a obligar al titular, es decir, al comerciante principal. La autorización para firmar correspondencia, cobrar, girar, aceptar, endosar letras de cambio, girar cheques, suscribir documentos que produzcan obligaciones o celebrar contratos, requieren de poder notarial, ¿ya? Entonces, cuando se va a realizar ciertos actos por los cuales el comerciante se tenga que obligar ante otros, sí el dependiente va a requerir de un mandato específico.
El despacho y recepción de mercaderías realizado por el dependiente por instrucciones del titular se tienen hechas por este último, ¿no? Entonces, eso es importante. El cobro por los dependientes también está regulado por el Código de Comercio. Tiene que tomarse en cuenta los siguientes casos, ¿ya? Cuando hay una venta por menor, es decir, cuando se vende por unidades, los dependientes encargados de vender por menor están autorizados para recibir el precio de las ventas. Cuando la cobranza se hace en el local del negocio, debiendo expedir factura o recibo en nombre del titular, ¿ya? Entonces, pueden hacerlo siempre y cuando se lo realice, en el establecimiento comercial, ¿no? En el local del negocio. Pero cuando hay venta por mayor, ¿qué regla se aplica? En el caso que el dependiente venda por mayor, tiene las mismas facultades mencionadas antes, siempre que las ventas se hagan al contado, ¿ya? Y el pago se realice en el establecimiento en que prestan servicios. Las facultades mencionadas podrían limitarse, pero ¿cómo se limitan? Haciéndolo conocer en un lugar visible del establecimiento o mediante adecuada información. En el establecimiento se podrá decir, pague aquí, o establecer un lugar específico en el que se realicen los cobros. En el caso de venta a plazos, según el artículo 92 del Código de Comercio, el dependiente solo podrá cobrar esto si el documento en el que declara el recibo de la cantidad adeudada está firmado por el titular o su representante autorizado. Entonces, cuando se realizan estos cobros que implican una venta a plazos, puede cobrar el dependiente, pero tendrá que tener un recibo en el que firme el titular. Además de los dependientes, hay, estimados estudiantes, ciertos auxiliares del comerciante que van a ser independientes. Los auxiliares del comerciante independientes ejercen una profesión de carácter comercial. Colaboran para concluir actos y operaciones que interesan a los comerciantes. Ellos mismos pueden ser empresarios. Ellos mismos están ejerciendo su propio comercio, ¿no? Actúan como intermediarios promoviendo o facilitando la contratación y realizan sus actividades en nombre propio o en nombre de sus mandantes. La intermediación es un acto en nombre y por cuenta propia, prescindiendo del negocio jurídico principal al que concurre. Veamos cómo ayudan estos, ¿no? Estos auxiliares independientes. En primer lugar, tenemos a los corredores, ¿ya? Esto viene del corretaje, que es la actividad profesional mediante cuyo ejercicio se procura acercar a la oferta con la demanda a efectos de promover la contratación. Entonces, ¿qué es lo que hace el corredor? El corredor va a buscar a una empresa que ofrezca un servicio o a un comerciante que ofrezca el servicio, o va a ofrecerle su servicio para lograr que se celebren negocios jurídicos, ¿no? Entonces, va donde una empresa que ofrece un servicio y esta empresa y va a buscar también a otro comerciante que quiera ese servicio. ¿Me entienden? Entonces vamos a estar ante una persona que facilite la celebración de negocios jurídicos. El corretaje se practicaba en la antigua Roma, era una actividad mal considerada. Cobra importancia en la Edad Media con la intensificación del comercio entre las ciudades. En esta época, el corredor actuaba activamente. Esto generaba desconfianza. Por eso es que, estimados estudiantes, estimados postulantes, nuestro Código de Comercio establece restricciones para los corredores, ¿no? El corredor es el intermediador entre intereses antagónicos, a los cuales pone en contacto directo para la consumación del negocio, sin llegar a ser un mandatario de ninguno de los contratantes, ¿ya? No es alguien dependiente, simplemente es alguien que ejerce por su cuenta el comercio. Él conoce cómo se mueve el mercado, él conoce cómo es
qué productos se venden, qué productos requieren otros comerciantes, otras personas. Su trabajo entonces es acercar a las personas dispuestas a realizar un negocio y las ayuda a ponerse de acuerdo, ¿no? Las pone de acuerdo. Hace desaparecer la diferencia entre precios, de precios entre oferta y demanda. Trata que desaparezcan las discrepancias en cuanto a las condiciones de entrega, forma de pago. Transmiten la voluntad del cliente sin agregar su iniciativa para modificarlo. Eso es importante, ¿ya? Entonces el corredor lo que va a decir, a ver, yo soy corredor, ¿no? Madai tiene su empresa de chalecos de seguridad, imaginemos. Y Wendy tiene su empresa de seguridad y requiere chalecos de seguridad. Entonces yo como corredor lo que voy a hacer es manifestarle, ¿no? Wendy, te cuento que Madai tiene este stock, ¿no? Tiene esta mercadería para vender y a este precio. Entonces, ella me dirá cómo es que lo quiere y bueno, yo acercaré ese negocio. El corredor de bolsa lo hace por su propia cuenta y recibe una comisión de, ¿ya? El corredor, mejor dicho. Esto implica que conoce mejor que cualquier otro los negocios realizados en el mercado. ¿Cuál es el concepto legal? Las características del corredor. El corredor es la persona natural o jurídica establecida por cuenta propia que va a mediar entre la oferta y la demanda para obtener el acercamiento de ambas partes, para la concreción directa del contrato por los interesados, sin tener relación de dependencia con ninguna de las partes. Así lo establece el artículo 96 del Código de Comercio. Solo pueden usar la denominación de corredor las personas habilitadas por el órgano administrativo competente. Asimismo, tiene que tener especial conocimiento del mercado y estar capacitado para apreciar y cerciorarse de la realidad y la certeza del negocio. Entre las principales características de esta institución jurídico-comercial encontramos las siguientes. El corredor no es subordinado, ¿ya? No es un subordinado de las partes a las que busca acercar. Es una persona que realiza su trabajo por su cuenta, ¿no? No prometen un trabajo en general, sino su esfuerzo de acercar a las partes. Él no puede garantizar que se realice el negocio, ¿verdad? Desempeña su labor de manera personal, sin delegar. Percibe retribución si el negocio se concreta, ¿ya? O cuando no se concreta el negocio, y esto sucede por culpa del contratante, entonces también tiene derecho a percibir su retribución. Cuando iniciada la negociación, el comitente le encarga la conclusión a otro corredor. No puede ser que él haya iniciado las negociaciones, pero el contratante decide contratar a otro corredor. Entonces, en ese caso, también el corredor podrá cobrar su retribución. El corredor tiene ciertos deberes y obligaciones, ¿ya? Establecidos por el artículo 102 del Código de Comercio. Tiene que guardar el secreto de las negociaciones de su cargo, tiene que proponer los negocios de manera clara y exacta, no tiene que hacer ofertas falsas que puedan provocar error, tiene que avisar inmediatamente al comitente cuando no se acepte su intervención en el negocio, devolviendo los objetos, documentos o valores bajo responsabilidad de daños y perjuicios, entre otros, ¿no? Entre otros de los deberes. También hay ciertas prohibiciones, ¿ya? ¿Y por qué hay ciertas prohibiciones para el corredor? Porque el corredor conoce muy bien lo que está haciendo su cliente, ¿no? Conoce muy bien lo que está haciendo su cliente, entonces tiene también ciertas prohibiciones establecidas por el Código de Comercio. En primer lugar, no puede comerciar por cuenta propia o ser mandatario, factor, dependiente o agente de un comerciante, ¿ya? No puede hacerse cargo de cobranzas o pagos por cuenta ajena o cumplir o exigir el cumplimiento de las obligaciones de los contratantes. Él no puede cumplir por su cuenta las obligaciones de los que le contratan, ¿ya? No puede garantizar los contratos en los que intervenga. No ser girador, aceptante, endosante. No puede formar una sociedad salvo la de ser titular de acciones de sociedades, pero sin ser director o administrador en ellas, ¿ya?
No puede comprar mercaderías, bienes o valores que se negocien por su conducto. Finalmente, no debe incurrir en esas, bueno, tiene que cumplir con la norma y está prohibido que incurra en las prohibiciones establecidas por leyes o reglamentos. ¿Cómo es que se remunera a este corredor? Los corredores tienen derecho a la comisión convenida en primer lugar. Si no se estipula, se va a aplicar la comisión usual o la que se fija por personas conocedoras de este rubro, ¿no? Por peritos. Los contratantes realizan el pago en partes iguales, salvo pacto contrario. En caso de negocios sometidos a condición, rigen las siguientes reglas. Cuando es un negocio sometido a condición resolutoria, es decir, un hecho futuro e incierto del que depende la extinción de un derecho, tiene derecho a la comisión desde el momento en que se inicia el negocio, ¿no? Porque el negocio ya ha surgido. Cuando hay condición suspensiva, es decir, el negocio todavía no ha surgido, ¿verdad? La condición suspensiva es un hecho futuro y cierto del que depende el nacimiento de un derecho. Entonces, tiene derecho a la comisión desde que se cumple la condición, es decir, el momento en que nazca el derecho. La nulidad del contrato no va a afectar a los derechos del corredor, ¿ya? Si es que éste ignoraba las causales de nulidad. El corredor tiene derecho a que se reembolsen los gastos autorizados en los que haya incurrido en la gestión encomendada, aunque el negocio no se ejecute. Incluso si no se ejecuta el negocio, entonces tendrá derecho a que le devuelvan todos los gastos que ha realizado para acercar a estos contratantes, ¿no? En caso de infracciones de las normas del Código de Comercio y del reglamento correspondiente, el órgano administrativo puede imponerle sanciones. Finalmente, la quiebra del corredor se considera como fraudulenta mientras no se pruebe lo contrario. Como ustedes pueden ver, estamos ante una presunción juris tantum, ¿no? Es decir, admite prueba en contrario. Pero si el corredor incurre en quiebra, en ese caso se la considera fraudulenta. ¿Por qué? Porque el corredor, como hemos visto, todavía, bueno, tiene muchas ventajas respecto al resto de los comerciantes. Otro de los auxiliares del comerciante que no son dependientes es el martillero o rematador. La palabra remate deriva del rematador y se halla conformada por dos términos. Re, que significa muchas veces, y matar, poner fin o concluir. Esto debido a que durante el remate, la operación de compra-venta se va cerrando sucesivamente con cada una de las posturas que se efectúan, ¿no? Se reconoce que esta actividad es una consecuencia de la invención de la moneda, ya que no se recurrió a la misma en la época del trueque, ¿no? En el momento del trueque, uno no remataba bienes a cambio de, bueno, no había una medida de valor que permita que uno ofrezca más que el otro. Las primeras ventas públicas al mejor postor se han dado sobre esclavos y jóvenes núbiles. Cuando se vendía esclavos, entonces los mismos se subastaban y el martillero vendía el esclavo, en este caso, al mejor postor, ¿no? En Grecia se conoció para la adjudicación de la cobranza de contribuciones fiscales, en Roma también con esta finalidad, además de la adjudicación de obras públicas, explotación de banca, tierras cultivables, abastecimiento del ejército. Al acto podían asistir y hacer ofertas personas de todas las clases sociales, excepto miembros del Senado. ¿Cuál es el concepto del martillero? ¿Qué es el martillero? ¿A qué nos referimos? Son personas que en forma habitual y como profesión realizan remates o subastas, o sea, la venta al público de viva voz y al mejor postor, con base o sin ella de bienes determinados. Los bienes pueden ser muebles o inmuebles. El martillero tiene que indicar cuál es la condición de esos bienes, ¿no? Cómo se encuentran físicamente. Tiene que recibir las ofertas de precio. Finalmente, mediante un golpe de martillo, adjudica las cosas, perfeccionando la compra-venta.
El artículo 110 del Código de Comercio establece que el martillero es una persona natural o jurídica que se dedica habitualmente a vender en subasta pública al mejor postor bienes de toda especie que con tal objeto le son encomendados. El martillero también tiene que registrarse, ¿ya? Tiene que registrarse en el registro de comercio. El rematador tiene que tener un local adecuado, además, abierto al público para la venta en remate y obtener autorización municipal para el ejercicio de su función. Debe prestar fianza ante la municipalidad antes de iniciar sus actividades. Tiene las mismas prohibiciones que tendrá el corredor. ¿Cuáles son las características de este martillero, de este auxiliar del comerciante? Su profesión es habitual, ¿no? Es algo que realiza constantemente. Tiene la obligación de venta al mejor postor, ¿ya? No a quien él quiera. El mejor postor es el que va a llevarse los bienes que se subasten. La venta tiene que ser pública, no tiene que ser clandestina. El martillero también lleva ciertos libros específicos de acuerdo a su profesión, ¿no? De acuerdo a la actividad que ejercita. En primer lugar, tiene un libro de consignaciones, aquí se anotan los bienes, todo lo que reciba, detalladamente, ¿no? De quién ha recibido, cómo debe rematarse, cuál es el precio estimativo. También tiene un libro de ventas. Una vez que ha vendido, bien, se registran todos los bienes, mercaderías vendidas, indicándose qué se hace por el comitente, ¿no? Quien le ha entregado el bien, así como datos del comprador. Finalmente hay un libro de cuentas corrientes entre el rematador y cada uno de los comitentes, ¿no? Cuánto se le debe, a cuánto tiene que entregar, etc. El acto de remate tiene algunas fases, ¿ya? Cuando se realiza bajo esta forma del auxiliar del comerciante. En una primera etapa, se inicia con una oferta de contratar, ¿no? Esto debe realizarse en anuncios con anticipación debida. Va a haber anuncios, entonces, en los cuales se diga que se van a rematar ciertos bienes. Las personas que entreguen bienes al rematador tienen que acreditar derecho de disposición, es decir, la persona que quiera que se remate un bien, por ejemplo, yo voy donde el rematador y le digo, quiero que se venda en subasta este estante que yo tengo y que es antiguo y que es una reliquia. Entonces, yo tengo que acreditar que soy propietario de ello, ¿no? Entonces, o bueno, si es un automóvil, tendré que acreditar que soy propietario mediante la documentación correspondiente, ¿no? El registro automotriz. Cuando no se hallen presentes los dueños del remate, se reputará consignatario al rematador, ¿no? Si no se encuentran los dueños del bien, de todos modos, el rematador podrá realizarlo en nombre de ellos. La segunda etapa del remate ya es el acto público. El rematador va a anunciar el estado y las características de los bienes que sean objeto de remate y va a invitar al público a que haga sus posturas. Basta que se produzca una postura y el remate ya no se puede suspender. A ver, hay entonces una primera oferta, digamos, no sé, 100 bolivianos, 200 bolivianos. Desde la primera oferta ya no se puede parar. Finalmente, tenemos una tercera etapa. Todo remate tiene que ser al contado y bueno, va a extender un comprobante del pago, ¿no? Si el adjudicatario no puede pagar, puede depositar el 10% en el acto y tiene 3 días para pagar el saldo. En caso de no pagar en el plazo establecido, la adjudicación queda sin efecto y se pierde el depósito a favor del dueño y del adjudicatario. Ese 10% previo, entonces irá a favor del dueño y el adjudicatario. Ya para finalizar este tema de los auxiliares del comerciante, hablemos de la multa, comisión y rendición de cuentas. Si el rematador adjudica el bien a favor de una persona que no expresó su postura de viva voz, va a ser pasible a una multa con una suma igual al bien rematado impuesta por la autoridad municipal. En caso de no existir arancel que regule la comisión del rematador, no puede exceder el 10% del valor de la cosa.
e incluirá gastos de publicidad, almacenaje y otros similares, salvo que estos hayan corrido por cuenta del comité. El artículo 119 del Código de Comercio refiere además que dentro de los 3 días de verificado el remate, el rematador tiene que rendir cuentas con el propietario. 5 días después, dentro de los 5 días siguientes al remate, tiene que pagar el saldo al comitente, es decir, al dueño del bien. El rematador moroso puede ser demandado ejecutivamente, perdiendo su derecho a la comisión que él tenía, sin perjuicio de las acciones correspondientes por parte de los perjudicados. De esta manera, entonces, hemos podido desarrollar de manera muy rápida la figura de los auxiliares del comerciante. Se habrán dado cuenta que cada uno tiene peculiaridades que los hacen diferentes, ¿no? No todos son empleados del comerciante, sino que algunos trabajan y colaboran al mismo, pero realizando actos por su propia cuenta. Ese es el caso de los rematadores o martilleros y también el caso de los corredores, ¿no? Muchas gracias por su atención.